Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública, cuando son las 11 de la noche en punto. El viaje a China del presidente Piñera generó comentarios mucho antes de que se concretara. Y hoy, en la segunda jornada de visita, las menciones sobre lo que pasa a más de 19.000 kilómetros de distancia se incrementaron. Especialmente por una frase que no todos evaluaron de la misma manera y que generó varias interpretaciones. Comillas, lo dijo el presidente, cada uno tiene el sistema político que quiera. Aseguró y agregó, lo que importa, en este caso, es que entre China y Chile estamos buscando con pragmatismo, caminos, colaboración que beneficia a ambos pueblos. Cierra comillas, cita al presidente. Sus dichos respecto al país de régimen comunista liderado por Xi Jinping generaron inmediatas reacciones, por ejemplo, del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien dijo ante esa frase, ¿por qué se mete en Venezuela? Y no fue el único. ¿Estaremos hilando muy fino? ¿Fueron palabras desafortunadas? Considerando las violaciones de los derechos humanos cometidas en China, no solamente un tipo de gobierno, hay violaciones a los derechos humanos, no hay democracia. O la frase está sacada de contexto, podrán decir algunos. Bueno, a esta polémica declaración se sumó la noticia de la comercialización de Frey Presidential Wine, una edición limitada de 10.000 botellones de litro y medio de vino en honor al expresidente Frey y que se comercializará a 900.000 pesos en China. Fuera de lo anecdótico de este segundo día de visita del presidente Piñera, llamó a los empresarios a incrementar y diversificar las inversiones del gigante asiático en el país. La gira continúa por todo el fin de semana. Nos vamos a nuestra pantalla porque la pregunta del día tiene que ver con esto. Dice, ¿crees que la frase del presidente Piñera, cada cual tiene el sistema político que quiere, valida otros regímenes como el de Venezuela, que es la comparación más frecuente que se ha hecho hoy, después de saber esta frase? ¿Sí o no necesariamente? Son las dos alternativas que los invitamos a elegir a ustedes. Pero más allá de las anécdotas, van a pasar las frases, va a pasar la venta del vino, van a pasar quién acompañó o no acompañó al presidente. No nos vamos a acordar de la fecha, cuando fue, quizá en un tiempo más, pero de lo que no nos vamos a olvidar, probablemente, es de los efectos que pueda tener una gira presidencial a China, el socio comercial número 1 de Chile, y por lejos. Por eso vamos a hablar con dos personas que conocen muy de cerca este país, esta realidad, y pueden ayudarnos a entender mejor, a dimensionar esta visita. Yoon-So Lee, ¿está bien dicho? Muy bien. ¿Sí? Es director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobiernos de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ti. Ya Axel Callis es analista y político y sociólogo y fundador de electoral.cl. Axel, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Para no pasar de largo, no ir solo lo profundo, que es lo que nos interesa, pero la parte anecdótica, como analista política sobre todo, de esta frase del presidente Piñera, ¿puede traer cola? Obvio, porque con esto el tema, por ejemplo, con Venezuela pasa por la iniciativa que tenga Maduro de regalar petróleo, o sea, bajo el criterio del pragmatismo que planteó Piñera y que cada país, cada nación puede darse el régimen político que pueda darse. Es cosa que Maduro establezca un negocio que le convenga a Chile, por ejemplo, que establezca un precio del petróleo como el que le da a Cuba, y con eso nosotros tendríamos que mirar para el lado. Entonces... ¿Doble estándar? Doble estándar queda absolutamente, como se dice, entre comillas, pillado Piñera por el resto de su mandato con respecto a las relaciones internacionales con los países que no tengan credenciales democráticas. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? Bueno, es tu país, bueno, tú eres chileno y chino, pero ¿es solamente un régimen, un tipo de gobierno, así como, mire, yo elegí A o elegí B, elegí blanco, elegí azul, o hay que hacer una crítica un poco más profunda a qué tipo de gobierno hay? A ver, yo creo que hay que partir de la base que China es una cultura totalmente distinta y que los mismos filósofos occidentales de la democracia, ¿no es cierto?, y también del sistema republicano, no está presente en la filosofía política tradicional china. Confucio es uno de los más importantes de China y que, bueno, para él, el sistema político
debería basarse en la meritocracia, en que la persona que está en el poder es la persona que dice ser y que debe ser el gobierno del mejor. Entonces, esto contrapone con el sistema democrático donde expresa la libertad individual de cada persona como algo supremo. Son valoraciones diferentes. ¿Cómo se elige en el régimen chino el mejor? A ver, en el sistema, para entrar al sistema público, al ser funcionario público, debe dar varios exámenes de admisión para ser admitido. Es como entrar a una carrera de los militares. Todo entra de la base y todo sueña con llegar a ser el general. Pero no todo lo logra en el camino. Y en el servicio público es una carrera idéntica en la cual tiene perfeccionamiento permanente, tiene exámenes para calificar sobre el funcionamiento que ha desempeñado y esto a la vez va ascendiendo en el cargo. Lo que tú nos explicas es una metodología, una forma de gobierno distinta, pero eso nadie podría cuestionar, que uno dijera, él tiene esa forma, nosotros tenemos esta otra forma. Pero lo que sí se lee, para muchos analistas de Piñera, es que no hace una condena, no a la forma de gobierno, esa que tú dices, piramidal, que va subiendo el mejor, sino que a la violación a los derechos humanos. ¿O tú crees que es a la forma de que no sea necesariamente democrático occidental? O sea, lo que pasa es que los que gobiernan en China es el Partido Comunista, y el Partido Comunista tiene una estructura de partido que es similar a todos los partidos comunistas en el mundo. Tiene el secretario general, que es uno, después tiene un politburó, que son 7 miembros, después tiene 400 miembros del comité central y la pirámide sigue hasta los 90 millones. Entonces, la meritocracia de cual habla él está metida supuestamente, y esta filosofía de Confucio no corre a la hora de la estructura del partido que gobierna China, que es igual al Partido Comunista que hay en Cuba, y los nombres acá en Chile también, comité central, politburó, es decir, se repite un dibujo. No hay meritocracia, hay que pertenecer al partido. Obvio. ¿Qué contestas tú, que conoces más de Ahí discrepo profundamente con Axel, en el sentido de que para llegar a ser ministro o llegar a ser alcalde, en China no es necesario tener pituto, tiene que tener buena calificación. Esto es como una carrera. Hay que compartir la ideología comunista que no está en cuestión. No, es que para ser funcionario público no es necesario. Además, entrar a ser miembro del Partido Comunista no es una cosa de levantar la mano, decir que yo quiero entrar y entro. O sea, hay un periodo de examinación para entrar a ser el miembro y cuadro del Partido Comunista. Ahora, también es cierto de que ser miembro del Partido Comunista uno cree que es una forma que puede ascender en la estructura del Estado, pero no es así. Además, ser miembro del Partido Comunista es un agravante si es que esa persona comete un delito o una fechoría. Es un agravante y eso en ninguna parte del sistema legal en otros países está así. Pero lo importante de señalar acá es que hay dos modelos. O sea, Occidente puede decir mucho que China no tiene un sistema democrático. China también puede decir que Occidente no tiene meritocracia. Entonces ahí hay dos modelos. No es que uno sea mejor que el otro, sino hay que buscar la forma para compatibilizar. Y eso es lo que ha hecho China. Imagínate, combina muy bien el comunismo con la economía de mercado. Y eso ningún país occidental lo hace. Y comparar el comunismo chino con el comunismo cubano, yo creo que está totalmente fuera de hecho, la similitud que tiene con el Partido Comunista Cubano es que las dos naciones son un partido único que gobierna, no hay elecciones y no tiene ninguna, más allá de los criterios o no culturales, que es un poco lo que está refiriéndose él. El punto es que hay un partido único que gobierna sin democracia y con violaciones sistemáticas de los derechos humanos. De hecho, ahora, en estos días, se cumplen 30 años de la matanza de Tiananmen. Entonces, acá es un tema de las relaciones internacionales, un tema de poder y un tema de que China hace eso por el tamaño y la capacidad económica que tiene de modelar las relaciones económicas y hacer que un país como Chile, pequeñito, dependa casi el 50%, el 40% de la economía de eso. Pero el pragmatismo también tiene su rol, y este es el socio... El socio número 1, lejos. Y el segundo es Sudamérica. Claro, 37% de nuestros productos van a China. El que lo sigue a Estados Unidos creo que son 24%. Son 44.000 millones de dólares al año. Entonces, lo que habría que hacer es lo que hicieron todos los presidentes anteriores a Piñera y el propio Piñera 1. Sobre el tema político en China, quedarse callado. Eso no es pragmatismo, pero es cinismo. Así es, pragmatismo y cinismo. Porque en el fondo los presidentes, todos los presidentes hacen negocios con China. Entonces, o sea, el punto es que no todos los presidentes van a pedirle explicaciones a otros presidentes de pequeñas Chinas o pequeños dictadores
de estilo Maduro, donde no tienen la cultura ni las prácticas democráticas. Es decir, o se quedan callados con todos o hablamos con todos. Pero el problema es que la doctrina que hizo Piñera cuando hizo su gira al puente ahí en la frontera colombiana-venezolana y exhibió o trató de exhibir durante la fundación de Prosur, todas estas credenciales democráticas no aplican ninguna a China. Es decir, todo lo que él exige a nivel multilateral para el resto de América Latina, para el lado de China no lo aplica. ¿Junso? Bueno, yo creo que cinismo es una palabra un poco fuerte, porque si pensamos que cuál es la función de la política exterior, cada Estado debe cumplir con su función de salvaguardar su propio interés. Y el interés nacional de Chile, quizá en esta estructura, es hacer negocio y mantener buenas relaciones tanto con China como con Estados Unidos. Entonces, Chile tiene que comportarse y tiene que funcionar como un país de equilibrio. No podemos estar con Estados Unidos 100% y hacer que China se enoje con Chile o viceversa. Por lo tanto, yo creo que la medida que ha adoptado el presidente Piñera, en el sentido de que es bastante pragmático, sí, y procurando la defensa por los intereses nacional de Chile, porque yo creo que la política exterior es algo amoral. Está carente de juicios morales porque lo que interesa es la razón del Estado. Porque si no, preguntemos a lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos, por su interés nacional, ha hecho muchas cosas, ha ayudado a los golpes militares en América Latina, ha mandado a asesinar. Es el principal comprador de petróleo de Venezuela hoy. Así es. Entonces, al final, el mundo se mueve de esta manera amoral, que dice, ¿tú estás de acuerdo que las relaciones internacionales no le ser llama amorales? Yo diría que a mí me gusta más la palabra pragmatismo, porque la moral ya tiene que ver con otros principios y tiene que ver con valores. Yo diría que es un pragmatismo, pero que también le genera a Piñera, nuevamente hace de una gira que debería haber sido todo éxito, hace un hecho político sucio, pierde la agenda. O sea, bueno, la tenía perdida antes de partir, pero con esto nuevamente le trae cola. Y diría que el problema que tiene es que las relaciones internacionales, el año negro, es decir, la no suscripción de algunos pactos, todo el papelón en Venezuela, prácticamente Guaidó desapareció de la agenda. Es decir, ninguna de las iniciativas que ha impulsado han tenido el respaldo ni siquiera de todos los demás cancilleres que habían operado como grupo hasta hace unas semanas atrás. ¿Qué se puede sacar en limpio de esta gira, de este viaje, Junso? Bueno, yo creo que es una señal de reconciliación con China tras la visita de Pompeo, que ha dicho epítetos bastante fuertes en contra de Chile en el sentido de... Perdón, para explicarle a la gente que a lo mejor no todos están enterados, estuvo en Chile el viernes pasado y hizo la declaración de que le parecía que el presidente Piñera no debiera juntarse con Huawei porque en Estados Unidos tiene problemas por acusaciones de filtración en los métodos de inteligencia, en fin, y condicionó de alguna manera la visita del presidente. Así es, así es. Entonces, con esta visita que ha hecho y que se ha reunido con los ejecutivos de Huawei, yo creo que es una reconciliación con China, ya al señalar que... pero no visitó la planta. No visitó la planta. Pero haber reunido con los ejecutivos, y esto ya es una señal importante para decir, y también la subsecretaria Pamela Gitti ha dado una conferencia de prensa, había dicho de que Huawei es una empresa importante para China y para Chile. Entonces, yo creo que esas declaraciones, ¿no es cierto?, es un apoyo implícito del gobierno a la empresa, y esto habla muy bien porque quiere decir de que Chile está teniendo una política exterior bastante independiente y no está acusando en recibo la presión ejercida por Estados Unidos. Obviamente que todo esperaba que Piñera pudiera visitar la planta de Huawei en Shenzhen, pero resulta de que, tal como yo dije anteriormente, no podemos. Chile es un mercado de 17 millones de habitantes, es un mercado relativamente pequeño. Chile no puede dar el lujo de enemistarse con el socio número 2, que es Estados Unidos, ¿no es cierto?, y estar abonando con Chile. Las palabras del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en Chile, condicionó e hizo que el presidente cambiara su agenda. El presidente, dicen en el gobierno que desde antes tenían descartada la visita a la planta, sin embargo, poder tener una reunión en otro lugar sí era factible, y se hizo. Bueno, yo creo que el interés de visitar la planta siempre hubo. El tema es que tenemos que sopesar varios factores. O sea, el hecho de que Pompeo haya venido a Chile es una acción
de presión muy importante y obviamente hay que responder de alguna forma. ¿Salió airoso Piñera de esa presión que le puso Yo creo el que gobierno sí, de Trump? porque de lo contrario no habría hecho esta declaración en la subsecretaria, ni tampoco el presidente Piñera hubiera reunido con los ejecutivos de Huawei. Entonces yo veo como una especie de reconciliación con China haber dicho y haber juntado con los ejecutivos de Huawei. No es lo mejor, pero es un camino, ¿no es cierto?, es una forma. Axel, ¿tú qué piensas? O sea que el problema lo tiene acá en Chile y él gobierna para los chilenos. Y el problema es que de una gira que, como te decía hace un ratito, debería haber sido puro éxito, puro cosechar, está el problema de los hijos viajando en el avión, está el problema de Codelco, entonces todo se empieza a ensuciar. Entonces, nuevamente el presidente Piñera tiene la capacidad de transformar cualquier evento, cualquier cosa que tenga poca... ¿Es el presidente Piñera o la oposición le convierte todo en un problema? Porque No, o sea, muchos presidentes para atrás han viajado en alguna circunstancia con algún hijo, nunca había sido tema. La decisión de Codelco, el propio presidente ejecutivo Codelco dice que en realidad no es nada del otro mundo. Eso lo dijo Nelson Pizarro y pidió disculpas. Entonces hay un tema también de voluntad política de la oposición en Chile, o sea, de no dejarle pasar, no digo una, ni un cuarto. O sea, y esto que la oposición está en el suelo. Es decir, si hubiera una oposición en forma, estas cosas se podría haber anticipado incluso cuando se conoce la nómina de los que viajan. Yo creo que son errores no forzados, o sea, siguen los errores no forzados y evidentemente transforma una gira que podría haber estado arriba en términos de agenda. Cuando vuelva a Chile va a tener que dar explicaciones no solamente por la frase esta, porque con eso se invalida absolutamente para poder opinar sobre otros regímenes que tengan situaciones políticas similares a las de China. Pero al mismo tiempo genera un hecho político con respecto a la oposición, es decir, cómo reinterpreta la agenda nuevamente en términos del pragmatismo que estamos hablando. Es decir, él mira para el lado y resulta que con Venezuela no mira para el lado y con Nicaragua tampoco. Ahora, yo entiendo que son realidades distintas, pero los dos partidos únicos rigen a Venezuela, Cuba y China, la misma estructura. Entonces, esto de lo cultural no es tan comprable por mi criterio. ¿A ti no te parece comprable? No. ¿A ti qué te parece que ahí está toda la diferencia? Yo creo que los cubanos dicen lo mismo en la meritocracia, ¿eh? Y en Venezuela también. O sea, si tú le preguntas a Maduro, él va a decir que los que trabajan en el Estado son las mejores personas. Sí, pero lo que pasa es que el sistema chino y el sistema asiático en general, el modelo coreano, de Singapur, todos los funcionarios públicos son escogidos con pinzas. Tienen que dar un examen de admisión. O sea, ahí es ciego. No, o sea, entran los mejores y la gente que va ascendiendo en los cargos también son los mejores. Entonces, ¿qué duda te cabe a ti en estos sistemas que la persona que está arriba, que son los ministros, subsecretarios, que son los mejores, que son doctor en su materia, y yo, estudiante, si yo quiero cuestionar al ministro, o sea, los apoderados chinos dirían, a ver, cabro, ¿quién eres tú? Ahora, bueno, yo soy estudiante y expreso mi libertad de expresión, pero los apoderados dirían, ¿sabes qué? Vaya a estudiar primero, cuando termine usted de estudiar, ya ahí empieza a cuestionar a las autoridades porque el ministro o subsecretario... Sí, pero se puede ser los mejores, pero hay cosas que son cuestionables per se por asuntos de principios. Por ejemplo, la violación de los derechos humanos. Así es. Por ejemplo, lo que ocurrió en Tiananmen hace 30 años. Bueno, entonces China puede decir lo mismo, que en Occidente no prima el principio de la meritocracia para los funcionarios públicos y que en el sistema público occidentales son gente no muy bien preparada, que de noche a la mañana puede ser subsecretario de una materia experta o ministro de una materia experta. Pero en el caso de China lo que hay es, como dice Confucio, la continuidad debe ser la regla. Por lo tanto, si nosotros miramos las altas autoridades chinas, en el caso del presidente, anteriormente, desde cuando empezó como funcionario público, fue el mejor vicealcalde, después alcalde, y así fue subiendo de escalafón, llegar a ser vicepresidente y después presidente. Ese mejor alcalde lo que va haciendo es una selección casi darwiniana, pero jamás se exponen a una elección democrática, informada, limpia. Lo que pasa es que en las elecciones ya uno puede decir, bueno, en el caso de China uno diría, a ver, cualquier persona es bueno para hablar. Entonces, ¿cómo se explica que Maduro llegó al poder? ¿O cómo se explica que Chávez llegó al poder? Uno puede decir, bueno, hizo trampa en las elecciones. En ese caso, China no pasaría porque diría, la persona que está arriba del poder históricamente ha sido considerado como la persona... No son necesarias las elecciones en la cultura china. En la cultura confuciana, que es la que rige el sistema político y también la forma de estilo de vida,
es la meritocracia. Y si vamos a ver qué es lo que ha hecho China en estos últimos 30 años, con la reforma económica de años 79 hasta el día de hoy, combinó muy bien el marxismo con la economía de mercado. Claro, lo que pasa es que... Perdona. Mira que haya crecido. Sí, lo que pasa es que cuando uno empieza con las justificaciones culturales para darse explicaciones políticas, uno puede entrar a justificar la matanza de Ruanda a Burundi, puede empezar a justificar todos los regímenes, incluso puede empezar a justificar culturalmente a ISIS. O sea, porque también desde el punto de vista teológico tendría una explicación con respecto a sus principios. Es decir, a mí las reglas democráticas son... Pero ¿comprendes tú que hay algo de arrogancia en Occidente de imponerle las normas democráticas como las entendemos nosotros? Absolutamente. A un país como China. Claro, lo que pasa es que el Partido Comunista de China, que yo, con los 90 millones de militantes que tiene, no me cae la menor duda que hicieron una selección, porque si no habrían 500 o 1000 millones y cualquiera podría entrar. En eso tiene razón. Pero sigue siendo el partido único que gobierna el país. Buenísimos temas han abierto aquí. Yo le quiero agradecer mucho a Jun Sot Lee y a Axel Callis, ¿está bien pronunciado? Sí. Por estar aquí debatiendo un tema profundo, interesante y conocer más de China, además de cómo funciona la mente, la cultura y las formas de abordar el poder político. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y la pregunta a la cual los invitamos a participar tiene que ver con la frase del presidente. ¿Crees que la frase "cada cual tiene el sistema político que quiere" valida a otros regímenes como el de Venezuela? Está muy parejo. 48% dice que sí, no necesariamente el 52%. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y algunos países de Sudamérica, Argentina, Colombia, Paraguay, Chile, y me falta uno, eran 5, Brasil, ¿no? Los 5, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo autonomía para los fallos domésticos, por llamarlo de algún modo. Es decir, nuestra Corte Suprema falla de una manera y que se respete eso y que la Corte desde afuera no obligue, dado acuerdos que han tomado los países, a suspender un fallo. Y hay un caso puntual que tiene que ver en el sur de Chile con una persona de la etnia mapuche que no se suspende y Chile manda esta carta, suscribe esta carta. Y de alguna manera algo se ha criticado mucho al gobierno porque es quitarle facultades que todos los países entienden que deben entregar parte de estas facultades para poder tener una justicia en materia de derechos humanos común. Y el ministro de Justicia chileno reconoció que la carta se pudo haber hecho mejor este asunto. Puede sonar técnico, pero es muy interesante esta forma en que los países ceden parte de su autonomía para poder vivir en comunidad con los otros países, sobre todo en materia de derechos humanos. Nos acompaña Edgardo Riveros, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, ex secretario de Relaciones Exteriores de Chile. Edgardo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, un placer. Igualmente, pues, ¿cuál es este principio por el cual cada uno de los países cede parte de la autonomía y dice, bueno, en una de esas puede que nos pidan anular un fallo, por ejemplo? ¿Por qué se hace? Bueno, esto es un proceso que se conoce como internacionalización de los derechos humanos y que no tiene punto de partida porque esto es una evolución histórica, pero sí tiene un antes y un después a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, donde los estados reconocieron de que ya el tema de los derechos humanos no era una cuestión que podía quedar entregada a la suerte de las jurisdicciones internas de los estados, de los derechos internos de los estados, sino que la comunidad internacional organizada no solo tenía el derecho, sino que también el deber de supervigilar y observar cuál era el comportamiento de los derechos humanos en cada uno de los miembros de la comunidad internacional. Ese es el punto de partida. Y ¿Ya ha funcionado normalmente entonces? Ha funcionado normalmente y el primer espacio territorial, geográfico que dio vida a una acción de esta naturaleza fue Europa, el año 1950. 2 años antes había estado la Declaración Universal de Derechos Humanos, que surgió de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que técnicamente no es un tratado, sino que es una declaración solamente, pero cuyo contenido, sin lugar a duda, los estados dio pie lo a han este reconocido. Y
ha significado punto de referencia para muchas cosas. Y el año 69... ¿Y la Corte nace cuándo? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año 1969, en Costa Rica se firma lo que se denomina el Pacto de San José de Costa Rica y comienza poco después a funcionar. En ese pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos hay dos órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es parte de la Organización de Estados Americanos, pero es parte del Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos y también el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. La Corte y el Tribunal. Hay una comisión, comisión y un tribunal. La comisión no es un tribunal, pero está integrado por juristas destacados y lo que hace la comisión es hacer recomendaciones a los estados y si estima la comisión de que los estados no han reaccionado oportunamente o suficientemente con el caso que le ha llegado a su conocimiento, lo elevan al tribunal y el tribunal ya como tribunal falla vinculantemente. Los países se comprometieron a que el fallo del tribunal es vinculante. Exactamente, le dieron competencia para ello. Obligatorio. Obligatoria y sus fallos tienen que ser cumplidos porque son vinculantes. Ahora, una cuestión súper importante que ocurrió primero en Europa y que luego en el plano americano existe, es que ya no tan solo los estados pueden demandar a otros estados, sino que las personas individuales, tú, yo o un grupo de personas, pueden llevar su reclamación a la comisión. Eso no al tribunal directamente, a la comisión. Ya, pero a través de la comisión Pero a través de la comisión puede llegar esto al tribunal en la medida, y este es un punto muy central, porque explica parte del contenido de la Carta, pero que a mi juicio erróneamente tratado, esto de la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque una persona o un grupo de personas pueden llegar con su reclamación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo en la medida que hayan agotado las vías jurídicas internas que ofrece el propio Estado. Ya. Porque todo este sistema internacional reconoce, y no solo reconoce, sino que obliga a que la responsabilidad del respeto de los derechos fundamentales de las personas es antes que nada una responsabilidad de los Estados. Y el ámbito internacional actúa solo en la medida que los Estados no estén en condiciones... Esa es la subsidiariedad del cual la subsidiariedad. Y esto, la verdad que también hace sentido a lo que nuestra Constitución dice en su artículo 5º, inciso 2, que reconoce como limitación de la soberanía el respeto a los derechos humanos, a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y la obligación... Ahí cede. Exactamente. Cede parte de la autonomía de país. Por supuesto. Y agrega algo muy notable que dice promover y respetar los derechos que constan en esta Constitución o que establece esta Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren en vigor. De tal manera de que este es el cuadro jurídico, por eso que yo comparto lo que ha surgido como crítica, porque esa carta que tiene como compañeros de firma a los estados que tú al comienzo mencionabas, implica de alguna manera un descontento de cómo funciona el sistema y un retroceso de lo que ha sido el compromiso de nuestro país con los derechos humanos. ¿Cómo te lo explica esto de que estos 5 países vayan a pedir autonomía? Que respeto a la autonomía de los países. Es que la Constitución de cada país, me imagino, así como la de Chile que tú acabas de mencionar, ya está cedida parte de esa autonomía, o el límite de la autonomía o de la independencia tiene que ver... El multilateralismo en todas sus facetas, en las facetas también comerciales y económicas, en la faceta de derechos humanos, en las relaciones políticas, se construye sobre la base de que los estados soberanamente ceden parte de esa llamada autonomía o soberanía, por eso que es sentido clásico, rígido de soberanía. ¿Es un error de Chile haber hecho esto? Yo creo que sí. Yo creo francamente que genera confusión. Al menos genera confusión porque la línea de Chile histórica, luego en sistemas democráticos... ¿Cómo te explicas un error de un gobierno? Un error si es que tú tienes la razón, ese es tu punto de vista. Desde mi punto de vista... Cuestiones coyunturales a lo mejor pudieran estar influyendo, este hecho de que haya que cumplir un fallo, como el que tú mencionabas, el conocido fallo de los loncos, donde, por cierto, el Poder Judicial es un órgano del Estado.
como lo es el Poder Ejecutivo, como lo es el Poder Legislativo. Y los órganos del Estado son los que hacen responsable internacionalmente a los Estados con sus actos. Pero esto hay que mirarlo también en otra perspectiva. No hay que mirarlo como una sanción, no hay que mirarlo solo como un acto que castiga a un Estado, no. Mira, te puedo decir de que los fallos del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos han servido para que Chile mejore su propia legislación interna. Y te señalo casos muy específicos. El caso de transparencia para el acceso a la información pública. Esto que hoy día tenemos de acceso a la información pública, un consejo para la transparencia, todo eso es efecto de un fallo del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. El tema Atala, para que Karen Atala, la jueza, para que no hayan fundamentos de fallos que discriminen en razón de la opción sexual cuando se trata de determinar una tuición. El tema de la censura cinematográfica, la eliminación de la censura cinematográfica de nuestra Constitución, transformada ahora en calificación cinematográfica, ya no hay censura cinematográfica, ni tampoco de impreso, también emana de un fallo, como fue el fallo sobre la última tentación de Cristo. Claro. Entonces, miremos esto también en su sentido positivo, ¿no? El ministro de Justicia, Hernán Larraín, de alguna manera, no sé si logra corregir esto que tú llamas un error. ¿Te parece que están cosas que corrigen algo? ¿Te parece que el gobierno intenta o se da cuenta de este supuesto error al cual tú haces mención? O sea, por lo menos... ¿Basta con eso? Por lo menos hay un reconocimiento que en la forma hubo una equivocación. Sí, porque... Pudimos haberlo hecho mejor. Pudimos haberlo hecho mejor, porque la carta es del 11 de abril. Y se vino a conocer, parece ser más bien por un trascendido que por otra cosa, 12 días después. Entonces ya eso uno dice, bueno, ¿por qué una cuestión de esta magnitud se hace con tal sigilo? ¿Por qué no se da a conocer? ¿O por qué no se consulta si este tema de las relaciones internacionales no es un eslogan, el hecho de que sean políticas de Estado? No, eso es una necesidad. No solamente para temas territoriales. No solo para temas territoriales, no solo para temas limítrofes, para todos los temas de política exterior, porque es la presencia del Estado, no es la de un gobierno. Los gobiernos son transitorios y los Estados permanecen, y por lo tanto la política exterior tiene que ser algo que tenga una continuidad. Ojalá todo tuviera más continuidad. Por cierto, general, pero hay materias como la defensa nacional, son más prioritarias, como la seguridad pública y las relaciones exteriores, que necesariamente tienen que tener un marco de política de Estado y continuidad. Esto mismo se lo preguntaba esta tarde en una entrevista a José Miguel Insulza, que fue canciller y que fue secretario general de la OEA, ni más ni menos. Si es que lo que acabas de explicar tú, que él coincide contigo, de que Chile tiene que respetar este multilateralismo y que esta carta un poco viene a lesionar esta cesión que ha hecho Chile y otros países, ¿es un acto aislado o es un continuo si lo juntamos con, en este gobierno, el caso de no firma de Escazú, Tratado de Medio Ambiente, Pacto Migratorio, donde Chile tampoco firma, viene este caso donde viene a pedirle a la Corte que respete la autonomía de sus tribunales? Es decir, ¿tú ves un continuo de este gobierno en materia internacional que viene a desechar o a lesionar el multilateralismo? Bueno, yo creo que se han repetido casos. Se han repetido casos en los cuales Chile no mantiene como eje de su política, como uno de los ejes de su política exterior, un apego y un fortalecimiento del multilateralismo. El tema de Escazú es un ejemplo que tiene que ver nada más y nada menos que con el medio ambiente. El tema del pacto migratorio. También, disculpa, ahí recuerdo que este gobierno también sacó a colación el tema de la pérdida de las autonomías, eventualmente, para no firmar Escazú. El tema de la soberanía. El tema de la soberanía. En las decisiones. Y la soberanía rígidamente mirada es una cuestión ya del pasado, muy anquilosada, muy impropia de lo que es un mundo globalizado. ¿Cómo un país va a pensar de que va a poder resolver de manera unilateral, autónoma, el tema de la migración? O el tema del medio ambiente. Pero también quiero en esto ser muy leal, porque se produce una convergencia rara. Porque, por otro lado, el mismo argumento de la soberanía se da para oponerse al TPP-11. Entonces, aquí hay una convergencia peligrosa. El otro día escribimos un artículo con el profesor Hugo Llanos, que también es colega mío en la Universidad Central, sobre esta riesgosa convergencia donde el argumento
Claro, del que fondo Chile perdía. que perdía soberanía y al final tú terminas frente a particulares. frente a particular y terminas lesionando esta idea de multilateralidad. ¿Está en riesgo el multilateralismo, Ricardo Rivera? Yo creo que hay aquí una tendencia que hay que, por supuesto, estar atento, Y no es- alerta y reaccionar. Porque, y no es monopolio de la derecha. Aun cuando Porque el gobierno de que derecha- aun cuando creo que la llegada de Trump al poder en Estados Unidos colocó especial dimensión a este tema. Y Pero es bueno el caso que pones Yo tú te- del TPP-11. Sí, claro. Porque no es la derecha la que se opone, bueno, sino más bien pero por supuesto, la izquierda. entonces, por eso que hablo de una peligrosa convergencia en ese asunto. Pero Trump colocó este tema en un cuadro de proteccionismo. Claro que Estados Unidos es un país que tampoco, aun cuando es superpotencia, puede pensar de que puede actuar solo en el mundo como... Bueno, ahí sacamos a Nicanor Parra. Pues. y ahí- Derecha y izquierda unidas jamás serán Bueno, vencidas. se producen situaciones, pero son sectores. No, Sectores no generalicemos. Sectores de la izquierda, la derecha también yo creo que tiene sectores, porque esto yo creo que ha generado una discusión en los sectores políticos también. Leía una declaración del presidente de Renovación Nacional que no quedó nada satisfecho con todos estos episodios, ni tampoco con algunos dichos del presidente en China. Bueno, pero en fin, pero también esa transversalidad en la discusión es sana. Es bueno que lo veamos, pero hay que estar alerta con esta idea de lesionar el multilateralismo, porque los desafíos mundiales son de tal naturaleza que requieren de la cooperación, de la convergencia, de la solidaridad incluso de los diferentes estados, y ningún estado por sí solo va a poder solo enfrentar temas, vuelvo a reiterar, como la ciberseguridad, Cambio como climático. cambio climático. Edgardo Riveros, quiero aprovechar un segundito antes de terminar tu experiencia como ex vicecanciller respecto de las palabras del presidente Sebastián Piñera en China, cuando dice todos los países tienen derecho a tener el gobierno que quieran, o el tipo de gobierno que quieran. ¿Cómo trataba El sistema político. el sistema político? ¿Estamos hablando de un tema de sistemas políticos o el tema es la violación de los derechos humanos? A ver. Y quiero que lo abordes desde la mirada cuando te tocó ser a ti vicecanciller y te tocó probablemente viajar a China alguna vez, hacer Tuve consultas políticas. acuerdos con China. ¿Cómo era este tema? Porque claramente es molesto, es una no democracia. Partamos primero que los países tienen que tener relaciones amplias, relaciones con todos los países, se tenga o no se tenga coincidencias políticas. Ya. Eso, primero que nada, creo que es una cuestión ¿Pero hay límites para eso? esencial. Yo creo que las relaciones bilaterales entre estados son amplias. Y para eso está el multilateralismo, además, que ayuda a que los estados no tomen todos los temas, sino que lo multilateral ayude cuando hay que hacer reproches sobre algunas materias, sobre todo en materia de derechos humanos. Pero el tener relaciones no significa que uno tenga que avalar lo que en un país existe como sistema Y político. en tu juicio lo que hizo el presidente Lo que- Piñera lo es que- lo- avalar el régimen en su totalidad. No creo que haya estado en su intencionalidad, para ser franco, pero las palabras fueron más rápidas que la idea, tal vez, que él tenía, pero se interpreta así, porque seamos claros de que los sistemas políticos, los estados los definen, pero quienes tienen que definirlos son los pueblos. El principio que está consagrado en el derecho internacional, el principio de autodeterminación de los pueblos. No existe en el derecho internacional consagrado un derecho de autodeterminación de los gobiernos. Y cuando hay gobiernos que no hacen participar a los pueblos, que cercenan las posibilidades de gobiernos de partido único y qué sé yo, si algo sufre, es precisamente el principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces, una cosa es tener relaciones, porque el mundo es variopinto en estas materias, pero otra cosa es no asumir el hecho de que tenemos en estas materias diferencias. Y el tema de los derechos humanos no ha sido cosa fácil. Hay que pensar, por ejemplo, que la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, que es un catálogo de los derechos fundamentales que los seres humanos tienen, no fue aprobada por unanimidad. Hubo estados que se abstuvieron. No hubo voto en contra, pero hubo estados que se abstuvieron, como la Unión Soviética, por ejemplo, que ya no existe, como Polonia, como Ucrania, como Bielorrusia, como Sudáfrica, que se opusieron. Edgardo, Perdón, sí. que se abstuvieron. no No se votaron en opusieron. contra, pero se abstuvieron. Por eso que las abstenciones son peligrosas en esta materia, porque quedan después
en la bitácora. Como que no apoyó. Edgardo Riveros, ex vicecanciller y es académico de la Universidad Central. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Un agrado, como siempre. Como siempre, gracias pues. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y veamos qué resultado dio la consulta, a la cual los invitamos a participar hoy. ¿Crees que la frase del presidente Piñera, cada cual tiene el sistema político que quiere, valida a otros regímenes como el de Venezuela? El 46% dice que sí, no necesariamente el 54%. Vamos a 24horas.cl, nuestro portal de noticias. Material exclusivo, la sorprendente doble vida de Francisco Silva. Y tiene que ver 24 horas. 24 horas tuvo acceso a la última llamada que realizó el sospechoso del crimen del profesor Nivaldo Villegas. Usted puede revisar todos los detalles ahí, pero tiene muchos otros temas. Programas que se han dado en Canal 24, horas, reportajes de TVN, todas nuestras plataformas están bastante aglomeradas aquí en este portal de noticias, en deporte, economía internacional. Ya sabes, invitado, ahí está. ¿Qué temperatura hay en este momento, señor director? ¿Me puede ayudar con eso? En la región metropolitana hay 10 grados con 5 décimas. Despejado con brumas. Esa es la diferencia. Ayer creo que había la misma temperatura, pero aquí está despejado con brumas. Ayer estaba cubierto, si no recuerdo mal. Pero seguimos con temperatura bien fría. Ya están empezando a funcionar las calefacciones en algunas casas, ¿o no? O está en la duda si encender o no, porque hace frío. Sí. Y para mañana y pasado, veamos qué es lo que ocurrirá. Despejado, mañana viernes, con una máxima de 24, pero es máxima. No son los extremos del día, mañana y noche. Y para el sábado también habrá una máxima también estará despejado y tendrá una máxima probable de 28 grados. Revisemos otras regiones del país. Calama, región de Antofagasta, tienen cielos parciales para mañana en máxima probable de 21 grados. Quellón, región de los lagos, Isla Grande de Chiloé, más bien al sur de Castro, Quellón, más al sur. Ahí está, Chubasco. En Chiloé llueve bastante. 14 grados la máxima para mañana, lo probable. Y bueno, si hablamos del Britpop, ayer algo hablábamos, ¿se acuerda con Oasis? O de los años 90, Blur no puede faltar. La agrupación está liderada por Damon Albarn, se convirtió en un exponente importante de la música británica y mundial. Su mayor consolidación la alcanzó con el álbum Parklife, lanzado un día como hoy en el 94. El disco fue certificado 4 veces como álbum de platino en el Reino Unido. Bueno, el trabajo definió la emergente escena del Britpop junto con sus futuros rivales, Oasis. Blur ha vendido más de 80 millones de copias de discos en el mundo. Éxitos que reafirman hasta hoy. Con Girls and Boys despedimos Vía Pública hoy. Muy buenas noches y gracias por ver.